Vemos neuroanatomía, médula espinal, parte 1. Bueno, vamos allá. Médula espinal, ¿sí? La médula espinal, un segmento modificado del sistema nervioso central, ¿sí? Como lo hemos visto en la formación del tubo neural, se va a encontrar ¿sí? En medio. ¿Te acuerdas? Las somitas. Las células somitas es la que iban a formarse la columna vertebral. Bien, y en medio se encuentra la médula espinal. Bien. Entonces, la información la adquiere desde la periferia y pasa hacia la parte medular y se dirige hacia el cerebro. Y el cerebro manda señales o pulsos nerviosos hacia la periferia, o sea, de forma retrógrada y anterógrada. Bueno, entonces, estos nervios, como vemos acá, ¿no?, están saliendo de la médula espinal. Recordemos que tenemos, ¿no?, los nervios raquídeos. Tenemos 8 pares, ¿no?, cervicales, 12 pares de nervios raquídeos dorsales, 5 lumbares y 6 pares nervios sacros. Bien, entonces aquí tenemos las características. En sí, aquí tenemos algunas dimensiones, como ser, ¿no?, tiene una forma cilíndrica de ambos lados, transversalmente, una longitud de entre 45 y 43 centímetros, dependiendo del sexo. Y en este caso el tamaño, porque hay personas que son muy altas, 1,90 hasta 2 metros, y hay personas que también miden 1,60, 1,50, ¿sí?, de tamaño, de longitud. Sobre todo algunas mujeres, algunas chicas allá en la universidad hemos visto que tienen una estatura de por lo menos unos 50, unos 60 máximo, ¿no? Hemos visto. La columna vertebral mide entre 70 a 75 centímetros, o sea, ya te das cuenta la diferencia, ¿no? Que la columna es más larga que la médula espinal. Bien. El peso de esto va a variar entre 28 gramos, sin las envolturas. ¿Qué quiere decir las envolturas? Sin la dura madre, la vía madre y la aracnoides. Bien. Que eso sería el estuche membranoso. La dirección que vienen justamente, como esta médula espinal es maleable, se va a modificar de acuerdo a la silueta de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, saben que la columna vertebral tiene una curvatura sifoidea, ¿no? Una sifosis y lordosis, ¿no? Bien, sifosis y lordosis. Entonces, ahí lo recordamos en columna vertebral. Tiene consistencia pastosa de color blanquecino opaco. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a ver es la sustancia blanca. Bien. Sus límites. Esto es importante. Del primer par raquídeo, ¿sí? Primer par raquídeo. O sea, a esta altura, ¿sí?, del primer par raquídeo, o en este caso borde inferior del bulbo raquídeo también, o en este caso desde el borde superior del arco del atlas, o sea, de la primera vértebra cervical, ¿sí?, a la altura de la mujer o magno, y termina a nivel del cono medular entre la L1 y la L2, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entre el disco intervertebral L1 y L2. Es ahí el punto donde termina a nivel del cono medular. ¿Bien? Entonces es importante esos datos. Sobre todo este de acá es muy importante porque nosotros podemos determinar dónde vamos a colocar la anestesia epidural o raquídea, ¿sí?, para no lesionar y no estar comprometiendo la columna al nivel para no estar comprometiendo la médula espinal a nivel del cono medular, ¿sí? Bien. Entonces aquí tenemos, ¿no?, las curvaturas. Una curvatura cervical, una curvatura vertebral, ¿no? Y aquí tenemos el cono medular, ¿ya? Y que continúa después del cono por medio del filum terminale hacia el coxis, ¿sí? Este filum terminal es un poco más grueso y va consecuentemente llegando hasta formarse un ligamento, ¿sí?, coxígeo aquí dentro, ¿ya? Entonces, vemos que la médula espinal tiene dos intumescencias, engrosamientos
a nivel cervical y a nivel lumbosacro, ¿sí? Intumescencia significa engrosamientos, ¿bien? Estos engrosamientos es debido a la saliencia de nervios a esta zona. Se engrosa por medio de la salida de los nervios raquídeos del plexo braquial, ¿sí? Y el plexo braquial justamente va a ir a innervar de forma sensitiva, motora y vegetativa al miembro superior. Lo mismo sucede en el engrosamiento lumbar, ¿sí? Eso significa las intumescencias, ¿bien? Entonces, esos son puntos importantes, ¿bien? Entonces, la intumescencia inferior, como es esta de acá, se encuentra desde la T10 hasta la L1, ¿sí? Su engrosamiento va a ser aproximadamente 8 centímetros de longitud, de distancia y 13 centímetros de diámetro, ¿bien? Entonces, ahí vemos la importancia. En cambio, el otro, la intumescencia cervical, va a tener, ¿no?, un inicio desde la C3 hasta la T2, con una longitud de 11 centímetros aproximadamente de grosor y 15 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, son las características. Entonces, donde no existe intumescencia, que son estos de acá, que sería la región dorsal, aquí en esta sección, entonces será un diámetro de 10 a 12 milímetros, ¿sí? Como sabemos, médula espinal tiene muchas cosas bien pequeñas, ¿sí? Muchas estructuras anatómicas pequeñas, entonces todos tienen que estar milimetradamente calculados, ¿se entiende? Entonces, la médula, como ya te dije, termina en el cono medular, ¿sí? Y tenemos un comienzo a nivel del borde inferior del bulbo, agujero magno o borde superior del atlas, y termina en el cono medular a nivel en el disco intervertebral L1 y L2, ¿sí? En el niño terminará en el L3 aproximadamente. ¿Por qué? Porque todavía falta desarrollo, ¿sí? Generalmente la columna vertebral se agranda más y va estirando a la médula espinal, ¿sí? Entonces esta se va a quedar más corta y en el niño, ¿no?, la columna vertebral se va alargando, ¿bien? Entonces, el estuche que va a estar envolviendo estas estructuras, ¿sí? Tenemos entonces la médula espinal y tenemos el estuche membranoso. El estuche membranoso tiene tres capas, que son dura madre, aracnoides y la pia madre, ¿sí? Tres estuches, y de los cuales va a tener determinados espacios, como ser el espacio subdural, debajo de la dura madre. La aracnoides, tenemos el espacio subaracnoideo, donde va a estar pasando el líquido cefalorraquídeo, y tenemos la pía madre, que va a estar íntimamente adherida con la médula espinal, ¿sí? Y también aquí faltó un espacio más que se llama epidural, o sea, por encima de la dura madre, ¿sí? Entonces aquí tenemos las tres capas, ¿bien? Entonces, a veces se pregunta de examen, a nivel de la médula espinal, entre medio de cuáles capas está pasando el líquido cefalorraquídeo, en cuál espacio. Entonces tenemos el espacio subaracnoideo. ¿Bien? ¿A qué nivel en cuáles de las capas se coloca anestesia raquídea? En el espacio subaracnoideo. ¿Se entiende? Entonces lo estamos viendo las características, ¿sí? Aquí tenemos la dura madre, la aracnoides y la pia madre. ¿Bien? Y de ahí estamos viendo justamente cómo están saliendo los nervios raquídeos. ¿Se entiende, no? Bien. Algo para destacar, una forma también de decir de medio de sostén, medio de asegurarlo, ¿no?, de sujetarlo a la médula, es por medio del estuche membranoso, ¿sí? El estuche blando. Que el estuche blando aquí, donde está el punto, ¿ves? Donde está el punto, ahí se van a encontrar los ligamentos dentados, acá y aquí, ¿sí?
Estos ligamentos dentados son justamente formaciones del propio nervio que traspasa, penetra, perfora al estuche blando, ¿sí? Y cuando lo perfora, ahí se forman los ligamentos dentados, ¿sí? Entonces aquí los vamos a ver. Igualito los vamos a ver en anfiteatro, ¿bien? Tenemos el estuche duro, osteoligamentoso, ¿sí? El estuche osteoligamentoso va a corresponder en la conformación ósea de la columna vertebral, todas las vértebras, y los ligamentos de seguridad que evitan que la médula espinal protuya por estos espacios que tiene la columna vertebral, ¿sí? En este caso vamos a ver ligamentos, ¿no? Vamos a colocar aquí el lapicero. Tenemos el cuerpo vertebral, es este de acá. Ahí está el cuerpo vertebral. Y por delante de este tenemos el ligamento longitudinal anterior. Por lo tanto, vamos a tener el ligamento longitudinal posterior, que es este de acá, ¿sí? Este ligamento se sitúa ahí y es como el primer ligamento que se encuentra en la parte anterior, más anterior de la médula, ¿sí? Porque la médula estaría entrando de esta forma. Y sabemos que hacia esta dirección es anterior, porque el cuerpo, donde apunta el cuerpo, siempre es anterior, cuerpo vertebral, ¿no? Entonces anterior. Aquí tenemos el primer ligamento, ¿sí? Luego tenemos los ligamentos amarillos. Los ligamentos amarillos son los que se encuentran rodeando la lámina, ¿sí? La región laminar, ¿bien? O sea, la porción laminar de la vértebra, ¿sí? Por eso es importante conocer las características generales de una vértebra, ¿bien? Tenemos otros que son los ligamentos de la faceta capsular, que estos prácticamente son los ligamentos que se encuentran dentro de rebordeando la periferia de las articulaciones intervertebrales, ¿sí? Donde se encuentran las apófisis articulares, ¿sí? Aquí, ¿se entiende? Y listo, entonces ahí tenemos los ligamentos importantes, ¿bien? Otro elemento que vamos a considerar, aquí tenemos el disco intervertebral, ese de ahí, el disco intervertebral, que justamente amortigua el peso del cuerpo, ¿sí? Amortigua el peso del cuerpo y evita que exista roces entre cuerpos vertebrales, ¿ya? Ahí tenemos entonces los huesos y el disco intervertebral. Es de ahí donde surgen las hernias de disco, ¿sí? Es cuando protruye la parte discal hacia algún lado, tanto enfrente como hacia atrás. El que se va hacia atrás perjudica a veces y comprime a la médula espinal, provocando una compresión y parestesia en cualquier área del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí los tenemos, ¿bien? Y cada uno de estos son los elementos que permiten rodear a la médula y evite que protruya, ¿no?, a cualquier dirección de la vértebra, ¿sí?, de la columna vertebral. Medios de fijación, como ya te había adelantado, tenemos, ¿no?, en el extremo superior la médula oblongada, bien, aquí a este nivel, ¿sí? En el extremo inferior el ligamento coccígeo, que es cuando terminaría después del cono medular, ¿sí? Después del cono medular sale el ligamento coccígeo, que es más gordito. Hacia los lados, ¿quiénes? Los nervios raquídeos, los ligamentos dentados, como vemos acá, ¿no? Nervios raquídeos que salen directamente de la médula y que arrastran consigo el estuche membranoso, ¿sí? Y ahí se forman los ligamentos dentados, ¿bien? Entonces, vamos a ver ya más directamente la médula espinal, ¿bien? Entonces, la médula espinal, como bien podemos observar, ¿sí? Aquí se encuentra, ¿no? Mira, se encuentra los cordones medulares anteriores. Aquí se encuentra uno.
aquí los dos anteriores. Aquí se encuentran los dos laterales. Y aquí atrás se encuentran los dos posteriores, ¿sí? Entonces, dos anteriores, dos laterales y dos posteriores. Bien. Recordar que cuando lo mires así, la médula espinal, y veas las astas motoras, hacia este lado será anterior, ¿sí? Y hasta este otro lado será posterior. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque así están las astas más largas, sensitivas de la médula. Bien, a nivel de la sustancia gris. Esto sería sustancia gris. Bien. Entonces, para que puedas entender cuáles son las fisuras longitudinal media anterior y cuál es el surco anterolateral. ¿Bien? Entonces tenemos aquí, ¿no? En vista 2D, vamos a hacer 2D. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos, este sería el surco longitudinal medio anterior. Estos serían los surcos anterolateral. Estos serían los surcos posterolateral. Y este sería el surco longitudinal posterior, este de acá, ¿sí? Entonces así estaría la médula. Bien. Listo. Ahí está la idea, la médula, ¿no? Y la sustancia gris. ¿De acuerdo? Bien. La cara posterior, vemos justamente, ¿no? Tenemos que es el septum posterior, o en este caso el surco longitudinal posterior, ¿sí? Y tenemos en sí un surco más, que sería el surco intermedio, ¿ya? El surco intermedio. ¿Dónde está? Aquí. Si tenemos, ¿no?, los surcos posterolaterales, tanto izquierdo como derecho, ¿no? Aquí, y el surco postero medial, ¿no?, el central. Entonces aquí tenemos un pequeño surco. A esto significa los intermedios. ¿Por qué? Porque justamente aquí se va a estar localizando el área sensitiva, ¿sí? El área sensitiva de Gol y Burdach, ¿sí? Gol y Burdach. Este sería el de Gol y este sería de Burdach, ¿sí? Entonces es importante eso, ¿bien? Porque esta área es sumamente sensitiva, ¿sí? El de Gracil y Cuediforme, o también Gol y Burdach, ¿sí? Estamos viéndolo. Entonces, para poder entender, aquí tenemos otra gráfica, ¿sí? Esto de acá sería anterior, esto es posterior, esto es lateral izquierdo y esto es lateral derecho, ¿sí? Entonces ahí vemos que la sustancia blanca, que es todo esto lo que ves acá, se representa por colores las regiones, ¿sí? Este será cordón medular anterior, este es cordón medular lateral y este es cordón medular posterior. Como ves, la mitad está coloreada y la otra no. Entonces eso da para representar que es importante de conocer esto, ¿sí? Bien. Ahora tenemos dos sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca. La gris es esta, la blanca es esta, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene sustancia gris? Porque no tiene mielina las neuronas. En cambio, la sustancia blanca sí tiene mielina, ¿sí? Es la diferencia. Entonces, la sustancia blanca, ¿no?, como ya te mencioné, tiene sustancias mielínicas. Por lo tanto, tiene células de la glía, células guiales. ¿Cuáles son de la glía? Son células de apoyo, ¿sí? Las células de apoyo, de sostén, ¿cuáles serán? Los astrocitos fibrosos, astrocitos protoplasmáticos, ¿sí? ¿Qué más? Los oligodendrocitos, ¿qué más? La tóxica, ¿te acuerdas la tóxica? La microglia, ¿qué más? ¿No? Entonces esos son células de apoyo, de sostén de la neurona, ¿bien? Los vasos sanguíneos, los capilares, ¿sí?, se encuentran también en la sustancia blanca. Bien, cordones medulares anteriores, laterales y posteriores, ya lo hemos mencionado, ¿sí? Y entre la parte izquierda como la derecha de
aquí como vemos, ¿no? Tanto izquierda como derecha. Este será el lado derecho, este será el lado izquierdo. Ambos lados se comunican por este pedacito, ¿sí? Aquí, este pedacito de sustancia blanca. Eso se llama comisura blanca, ¿sí? Eso es la comisura blanca, ¿bien? Comisura blanca anterior. Y es la única porque en la posterior no hay, ¿bien? Tenemos los cordones anteriores y laterales, ¿sí? Cordones anteriores y laterales que se comunican entre sí justamente por la comisura blanca, ¿bien? Y en la sustancia gris, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos neuronas, pero no tenemos mielina. Y por eso que se ven como de color oscuro, ¿ven? Se encuentran células guiales de sostén también y se encuentran fibras de adherencia, ¿sí? Tienen red vascular y su forma característica de este conglomerado de células es la H o mariposa o borboleta, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Esas son las diferencias, ¿sí? Ahora tenemos la sustancia gris. La sustancia gris, como bien puedes observar, tiene las astas posteriores que son sensitivas, esas de acá. Tienes las astas anteriores que son motoras, ¿sí? Y también aquí le va a salir las astas laterales, ¿sí? Aquí, una pequeña bolita, ¿sí? Entonces, esto de aquí va a ser somático, ¿sí? Esto también va a ser somático. Y esto, lo de aquí del centro, esta asta lateral, va a ser autónomo, ¿sí? Eso es la característica, ya lo vamos a ver más adelante, ¿bien? Las astas anteriores, ya hemos dicho, es motor. Tiene una forma voluminosa, gruesa, chato, ¿sí? O sea, cortito. Bien. En cambio, las astas posteriores son delgadas, altas, ¿ya? Se llega a el surco póstero lateral, que sería aquí, y en este espacio tenemos una escotadura, ¿sí? Llamado zona de Lissauer, ¿sí? Zona de Lissauer, esta de acá. Esta sería la escotadura, zona de Lissauer. Bien, entonces las astas posteriores son sensitivas, no te olvides, ¿sí? En cambio las astas anteriores son motoras. Bien, las laterales tiene la disfunción simpática a nivel de la T1 y la L3, ¿sí? Torácica 1 y lumbar 3, la función simpática, ¿sí? O sea, estas de acá. Pero cuando desciende un poco más, desde la sacra 2 hasta la S4, tiene función parasimpática, ¿sí? O sea, se revierte el sistema cuando está a este nivel. Bien, estas de aquí, nuevamente te reitero, las astas laterales. Bien, entonces ahí los vemos las características. Vamos a ver neuronas radiculares. ¿Cuáles son estas neuronas radiculares? ¿Sí? Estas neuronas forman las raíces anteriores de los nervios raquídeos, ¿sí? Las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Vamos a tener las que serían estas de acá, ¿sí? Estas neuronas de aquí. Serían las motoneuronas alfa, ¿sí? Tenemos la motoneurona gamma, ¿sí? Son dos. Entonces, estas neuronas vienen desde el asta motor y salen por el surco anterolateral y se dirigen hacia los músculos, ¿sí? Como lo vemos aquí, hacia los músculos, ¿bien? Estas neuronas son grandes. ¿Qué quiere decir de grande? Quiere decir que su axón es grande, ¿sí? Ya viene desde la médula hasta el músculo, su axón. Y la neurona tiene la cabeza aquí, tiene la cabeza acá, o viceversa, ¿no? Tiene la cabeza al otro lado y la cola aquí, ¿sí? Entonces, estas están en astas anteriores de la médula. Vienen de los núcleos somáticos, motores de los pares craneales, ¿sí? Aquí vamos a ver más adelante que aquí tiene unos diferentes núcleos, ¿sí? Aquí unos núcleos.
Ya vamos a ver, ¿sí? Más adelante, ahí tiene unos núcleos, ¿ven? Libera estas motoneuronas, ¿sí? Acetilcolina, ¿sí? Acetilcolina es un neurotransmisor que permite justamente la contracción muscular cuando éste se libera, ¿bien? Esto ya les voy a explicar de una forma más resumida, ¿sí? Se produce la contracción. Las motoneuronas gamma, bien, se ubican en las astas anteriores también, como ves, sale acompañado de las alfas. Viene de los núcleos motores somáticos de los pares craneales. Inerva los usos neuromusculares, uso neuromuscular, ¿sí? Ya vamos a ver esto, ¿qué es el uso neuromuscular? Que es una apertura, es una zona abierta del músculo que se encuentra una terminación nerviosa y se encuentra enrollado, así de esta forma, ¿sí? Se encuentra enrollado. Eso significa un uso neuromuscular, el cual estas mantienen el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? El tono muscular es que cuando tú estás echado, estás durmiendo, tus músculos no se relajan al 100%, siguen contraídos, ¿sí? En todo momento, cuando tú estás tranquilo, estás durmiendo, estás descansando, estás así, mantienes el tono muscular. Se encuentra contraído, ¿sí? Se contraen y eso significa un determinado grosor del músculo. En cambio, que las personas que están en coma, las que tienen muerte cerebral, entonces ese músculo se relaja tanto que pareciera aplastante su peso. ¿Bien? Bien, bueno, entonces tenemos las neuronas vegetativas simpáticas, ¿sí? Que vienen desde la primera torácica hasta la tercera lumbar, ¿sí? Y vienen desde las astas laterales de la médula dorsal, o sea, desde aquí, ¿bien? Desde ahí. Y desde ahí se distribuyen y salen por medio de las mismas, los mismos nervios raquídeos, sensitivos y motores, ¿bien? Entonces, inervan el músculo liso, miocardio, glándulas, entre otros elementos simpáticos, ¿bien? Las parasimpáticas, recordemos que hemos dicho desde la S2 hasta la S4, ¿sí? Inervan la vejiga, recto, colon sigmoideo, o sea, órganos intrapélvicos, o sea, órganos inferiores, ¿bien? Recordemos que aquí tenemos el hueso ilíaco, ¿sí? Aquí tendríamos el hueso ilíaco, aquí tenemos el agujero obturador, tenemos la pelvis, aquí está el otro hueso ilíaco, ¿no? La pelvis, el pubis, ¿sí? Ahí está el pubis, y aquí atrás tenemos el hueso sacro, ¿sí? Este es sacro, con sus agujeritos, ¿no? Huesos sacrales anteriores, y por atrás le viene el coxis, ¿no? Entonces, por aquí sale estos nervios, ¿ya? Ahí inervan los órganos intrapélvicos, ¿sí? Ahí lo vemos, ¿bien? Neuronas cordonales. ¿Cuáles son las neuronas cordonales? Son estas de acá, ¿bien? Tenemos la neurona hecatómera, ¿sí? La neurona hecatómera, ¿sí? Viene desde su cabeza aquí, es monopolar, ¿sí? Monopolar. Viene, pasa por la comisura gris, ¿sí? De la médula y asciende hacia el cerebro. Y la otra discurre por este lado y sale hacia la sustancia blanca y se comunica con la otra neurona, ¿sí? Ahí se comunica y hace sinapsis, ¿entiendes? Así. Cada uno de estos segmentos, por ejemplo, este de aquí, este disco, aquí tenemos un disco medular, ¿no? Cortado, tenemos este otro y este otro. Entonces, a esto significa los cortes, ¿no? Bien, a esto significa mielómero, se llama mielómero. Mielómero, ¿ya? El mielómero corresponde justamente a una sección cortada de la médula con sus nervios raquídeos, estos nervios raquídeos, ¿sí? Entonces ahí vemos que
una neurona hecatómera viene desde aquí, cruza por medio de la comisura gris, comisura gris medular, una asciende y la otra desciende, ¿sí? Para comunicarse entre sí. Ahora tenemos la tautómera, que es esta de acá, las tautómeras. Las tautómeras son las células que ejercen un punto de acá, es también monopolar y sale por medio de la sustancia blanca. No hace cruzamiento de la comisura gris, sino por la sustancia blanca. Y esta se divide entre ascendentes y descendentes y hacen sinapsis con las de abajo, como también a nivel cerebral. Bien. Tenemos las neuronas ganglionares y son estas de aquí, las que se encuentran por medio de el nervio raquídeo que sale de la parte sensitiva y se conecta aquí. Aquí hay otra neurona monopolar que también hace su efecto, ¿sí? Sináptico. Tenemos las heterómeras, estas son las que cruzan la línea media. Bien. Tenemos la heterómera, por ejemplo, aquí está, ¿no? La cabeza monopolar y de aquí se dirige cruzando la comisura gris. Bien, comisura gris pasa y se divide en dos partes hacia el cordón medular lateral y esta se comunica con la de abajo, ¿sí? Y esta asciende también hacia arriba con el cerebro. Bien, entonces esos son los tipos de neuronas cordonales. Bien, bueno, vamos a seguir con las células de Ramshaw. Las células de Ramshaw, bien, se sitúan en el asta anterior de la médula, ¿sí? Asta anterior de la médula y núcleos motores somáticos. Bien. Esta inhibe a las motoneuronas alfa por medio de un neurotransmisor llamado glicina, ¿sí? Permitiendo una contracción normal. Esto es la importancia de estas células de Ramshaw. Bien, la glicina. Liberan glicina las células de Ramshaw. Bien. ¿Qué quiere decir? Que la glicina modula a la acetilcolina. Sí, la modula. ¿Qué quiere decir modular? Significa que no va a dejar que se libere demasiada acetilcolina. Bien, no va a dejar que se libere tanta acetilcolina para evitar que existan movimientos rápidos, movimientos bruscos, torpes. Bien, pero existe un elemento químico que se llama la estricnina. La estricnina es un polvo blanco inodoro, bien, que se utiliza como pesticida, ¿sí? Se utiliza como pesticida, en este caso para matar vertebrados y roedores. Pero ¿qué es lo que hace esta estricnina? Hace que se produzca contracciones musculares masivas tetánicas. ¿Qué quiere decir? Que la estricnina inhibe a la glicina, la inhibe, ¿sí? La inhibe, la corta, y hace que la acetilcolina, ACH, se libere y se dispare, ¿sí? En la liberación a nivel neuronal sináptico con las células con las células miocíticas. Por lo tanto, se produce contracciones violentas, masivas tetánicas, ¿no? Entonces, como actúa de una forma antagonista con la glicina, produce convulsiones. Los síntomas, ¿cuáles serán? Disminuyendo la glicina, aumentando la acetilcolina, produce un decaimiento del tono muscular, aumentando las contracciones, produciendo aumento de temperatura arriba de 40 grados centígrados y produce asfixia, ¿sí? Y bueno, el insecto, el roedor muere, ¿bien? Entonces esto es importante, ¿bien? Bueno, vamos a ver la división funcional de la sustancia gris. Tenemos la sustancia gris aquí acá,
la borboleta, la mariposa, ¿sí? Ahí está. Entonces, de acuerdo a su funcionalidad, tenemos 4 zonas. El asta posterior, que es sensitivo, tenemos una zona que se llama zona somatosensitiva, que es esta de acá, ¿sí? Y en la parte anterior tenemos la zona somatomotora. Estos dos van a corresponder justamente al sistema nervioso somático, ¿ya? Pero en las astas laterales, como bien lo habíamos mencionado anteriormente, tiene 2 zonas, la zona viscerosensitiva y visceromotora. Estas van a corresponder al sistema nervioso autónomo, ¿ya? Estas de acá, las 2, ¿ya? Entonces ahí lo vemos, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos delimitando esta zona de la función funcional, de la división funcional de la sustancia gris. Ahora, vamos a ver los núcleos, ¿sí? Aquí estamos viendo los núcleos de la sustancia gris de estas zonas funcionales. Vamos a tener entonces del asta sensitiva, tenemos el núcleo zonal, el primero que vemos acá, núcleo zonal, el núcleo gelatinoso o de Rolando, tenemos el núcleo propio, el núcleo medial y el núcleo lateral, ¿sí? En la base de la asta sensitiva. Ahora tenemos aquí, ¿no?, en la parte motora, 2 núcleos, asta medial y el asta lateral, ¿sí?, de la parte motora. Y del centro del asta lateral, que es este de aquí, vamos a tener 2 núcleos, que es el medial y es el lateral. Bien, entonces si te das cuenta, el asta posterior o sensitivo tiene más núcleos que las 2 astas anteriores y laterales. Bien, entonces, ¿a qué se deben los núcleos? A que en ese punto se va a estar localizando las neuronas, ¿sí? Cabeza de neuronas, entre otros elementos. Bien, bien. Ahora existe un tipo de laminación de las sustancias, en este caso la sustancia gris, ¿no? Su libro ahí lo menciona. Esto significa la laminación de Rexet, ¿sí? Laminación de Rexet, que dependiendo a la localización de los núcleos se va a estar laminando de esta forma, ¿sí? Y como vemos aquí tenemos la laminación. En la primera lámina vamos a encontrar el núcleo zonal o de Waldeyer. En la segunda laminación vamos a tener el núcleo gelatinoso, por eso se llama sustancia gelatinosa. En la laminación 3 y 4 se va a localizar el núcleo propio. Aquí va a estar el núcleo propio, gelatinoso, el de Waldeyer. Ahí está. En el 4 y en el 5 y el 6, ¿sí? En el 5 y el 6, aquí se van a estar localizando los núcleos laterales, un núcleo lateral y el núcleo medial, ¿sí? Aquí vamos a ver 2 núcleos, ¿no? La asta ventral, y aquí vemos justamente otra zona, ¿bien?, de laminación, y aquí vamos a tener los otros 2 también, ¿sí? Y un último que se encontraría aquí en el centro con tipo de laminación central, ¿sí?, cerca a la comisura gris. Entonces por eso que se hace la laminación de Rexet. Bien, ahí está la laminación de Rexet. Bueno, entonces ahí lo vemos. Ya hemos explicado la sustancia gris. Ahora vámonos con los núcleos o los haces ascendentes y descendentes de la sustancia blanca. Bien, entonces la sustancia blanca, como ves, tiene varios elementos aquí, tanto en los cordones anteriores, cordones medulares anteriores, cordones medulares laterales, cordones medulares posteriores. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? En la sustancia blanca tenemos los 2 cordones medulares posteriores, se va a corresponder al haz de cuneiforme y al de grácil, ¿sí? El cuneiforme y el grácil, ¿sí?
hasta en los cordones medulares posteriores. ¿Qué más? Aquí, en los cordones medulares laterales, vamos a tener aquí tenemos, ¿no? Los espinos cerebelosos ventral y el espino cerebeloso dorsal, ¿sí? Aquí, cerquita, bien cerquita. Espino cerebeloso ventral, espino cerebeloso dorsal. Y luego vamos a tener los núcleos, que son el haz piramidal cruzado, el rubro espinal y el retículo espinal lateral. Después tenemos el espino talámico lateral y el espino talámico anterior o medial. Esos serían los del cordón lateral. Ahora tenemos los de la región del cordón anterior. Tenemos el piramidal directo, que es este de acá, ¿sí? Luego tenemos el vestíbulo espinal medial, el retículo espinal medial también, el tecto espinal, el vestíbulo espinal lateral y el óligo espinal. Bien, entonces esos son los cordones que se encuentran en esta zona. Ya después se va a determinar si son ascendentes o descendentes. Bien, entonces el nervio raquídeo, ya los nervios que están saliendo de la médula, ¿sí? Son entre 31 a 33 pares. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y, dependiendo al coxis, 1 a 3 coxigios, ¿no? Nervios raquídeos. Recordemos que estos nervios salen de los agujeros sacros anteriores, los últimos, y también salen de los agujeros o forámenes de conjunción. ¿Se acuerdan, no? Lo que hemos estado hablando desde el anterior semestre. Al final, la médula termina en el filum terminale, ¿sí? Este elemento que lo vamos a ver ya en anfiteatro. Y la médula se divide en segmentos llamados segmento medular o mielómeros, ¿sí? ¿Qué es un mielómero? Es un corte de la médula con su correspondiente nervio. ¿Se acuerdan, no? Aquí lo hemos visto. Esto sería un mielómero. Todo esto es un mielómero. Y de aquí le sale un nervio, dos nervios, ¿sí? Nervio motor, sensitivo y su ganglio. Todo eso es un mielómero, ¿sí? Un corte. Listo. Y por último vamos a ver la ley de Chipault. La ley de Chipault. Esto quiere decir que te chipa, te complica, ¿sí? La ley de Chipault significa que recordemos que a medida que el cuerpo humano está creciendo, la médula espinal se queda corta, no se desarrolla tan rápido así como la columna vertebral. Por tanto, ¿sí? Entonces se va quedando más corta, ¿sí? Pero los nervios raquídeos son jalados hacia arriba, Por tanto, dependiendo a su inervación, va a repercutir en la región corporal, ¿sí? Entonces, quiere decir que desde la vértebra, la C1 del atlas, a la C7, se suma más 1. Aquí, ¿no? Más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si de la C1 está saliendo un nervio raquídeo, va a ser el C2. Del C2 por debajo va a salir el C3, del C3 va a salir por debajo el C4 y así sucesivamente hasta la C7. Si en este caso tenemos T1 a T6, se suma más 2. Por ejemplo, T1 tenemos acá, entonces sumamos más 2. Si tenemos, digamos, T6, sumamos más 2, 7, 8. Tendremos el nervio raquídeo T8, ¿sí? Si tenemos aquí entonces el T4, sumamos más 2, vamos a tener nervio raquídeo T6, ¿sí? Se tiene. Lo mismo sucede desde la T7 hasta la T9, se van sumando más 3. Entonces, desde la T7, vemos, ¿no? T7, T8, T9, si tenemos la T8, sumamos más 3, ¿no? 8, 9, 10, 11. Entonces, por ahí va a estar saliendo
el 11º par raquídeo, ¿sí? La vértebra 10 corresponde a la saliencia entre L1 y L2, ¿sí? Ahí vemos los segmentos medulares. La vértebra T11 corresponde a los segmentos medulares L3 y L4. O sea, aquí, miren, tenemos el T11 y si nosotros nos vamos a la médula, de aquí va a estar pasando el segmento L3 y L4 de la médula espinal. A la altura de la vértebra T12 vamos a tener ya el cono medular que se correspondería, ¿no? Al L5. Y así sucesivamente. O sea, si te das cuenta, vamos recorriendo, ¿sí? Vamos recorriendo porque la médula es más corta que la columna vertebral. La médula tiene entre 43 a 45 centímetros y la columna entre 70 centímetros, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, eso es médula, ¿bien? Ok, entonces